una medida positiva. A pesar de lo que ellos hayan hecho, se les va a indultar, no se sabe, no sé las causas que tuvieron para ese proceso. Pero bueno, una medida que se van a tomar, la veo bien. La justicia es algo que todas las personas anhelan que se cumpla en ellas. Pienso que si hay personas que tienen causas pendientes con la justicia que sean de alto grado, pues deben purgar su pena, pero si están en condiciones de ser revisadas y darle la libertad, pues no tengo nada en contra. Se han educado, han cumplido con su sanción, pienso que es algo muy bueno. Bueno, y para este tema, nadie mejor que Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien llega al programa. Y no quisiéramos empezar con la frase de Fray Luis de León, como decíamos ayer, luego de esa primera entrevista que sostuvimos en La Víbora, en La Habana, en 1988. Claro, Elizardo con el pelo negro, pero 27 años, ¿no? Sí, claro. Un buen rato. Un buen rato. Elizardo, tu lectura de este anuncio del gobierno cubano de que va a indultar a 3.522 presos por la visita del Papa Francisco. Pues la recibimos. ¿Son presos políticos? No. Hemos recibido la noticia en la comisión como algo bueno, algo positivo, que la gente salga de las prisiones, sobre todo cuando son las prisiones que existen en Cuba, donde reinan condiciones realmente infrahumanas de internamiento. Nos alegramos. Es una buena noticia para más de 3.500 familias y otros parientes y tal, pero según me reportaban hoy mis colegas desde La Habana, no han excarcelado a ningún prisionero por motivos políticos. ¿Cuántos presos políticos hay, según el cálculo de ustedes, en las prisiones cubanas? Mira, la cifra exacta solamente la sabe el gobierno de Cuba y un grupo selecto de altos funcionarios. El régimen es, tú sabes, muy opaco, una sociedad muy cerrada. Se han convertido a Cuba en una sociedad muy cerrada y hay diferentes cálculos, pero lo que sí es un hecho es que hay prisioneros políticos en Cuba, son decenas. Para la comisión nuestra están entre 60 y 65 aproximadamente, pero ninguno de ellos ha sido excarcelado. ¿A qué tú atribuyes que precisamente en medio de unas negociaciones, en medio de una, no solamente bilaterales entre Washington y La Habana, sino también con la Unión Europea y con la esperanza hacia el exterior, hacia afuera, de aperturas y de un periodo de transición en Cuba, siga la represión tan fuerte, tan dura en lo interno, hacia adentro? Es que esa es la naturaleza del régimen, que recuerda un poco la fábula del sapo y el alacrán, que es muy conocida popularmente. Tiene que ver con la naturaleza del régimen, que es esencialmente represiva. En algún momento Fidel Castro y sus asociados copiaron el modelo soviético. Y el modelo soviético, como tú bien sabes, supone un gulag, que no existía en Cuba, hubo que construirlo, y supone represión política y violación de derechos esenciales, hasta el punto que nos ha llevado a la peor situación en toda América Latina en materia de derechos civiles y políticos. En Venezuela hay muchos problemas. En el segmento anterior se habló del asunto que también nos inquieta, porque Venezuela nos duele, porque le dolió a Martí en su día. Pero si se hablara de un eje del mal en América Latina, el principal vértice de ese eje o de esa figura geométrica ha sido el régimen de los hermanos Castro, que han estado listos siempre y están listos para apoyar las peores causas, en Venezuela o en Nicaragua o en Bolivia o en Ecuador, las peores cosas, de todas las maneras posibles. Ya apoyan menos que antes porque tienen menos recursos, pero ellos siguen en esa cuerda con tal de hacer las cosas difíciles para el sistema interamericano. ¿Tú crees, Elizardo, que están convencidos los Castros y la cúpula, los Machado Ventura, los Ricardo Alarcón, etcétera, que ese era el modelo para hacer más feliz al pueblo cubano? O sea, el principio de los padres fundadores de los Estados Unidos de buscar la felicidad. ¿Tú crees que realmente están convencidos o simple y sencillamente han sido variables e instrumentos para detentar el poder absoluto? Bueno, el tema es marcadamente político. Tú sabes, la comisión nuestra trabaja solo en esto de derechos de la persona humana, pero tenemos que estar mirando todo. En su momento la decisión fue completamente unipersonal.
de Fidel Castro, de adoptar el modelo soviético, porque era el que venía bien para sus planes de perpetuarse en el poder. Y lo ha logrado hasta ahora. Ya ciertamente estamos en el tardocastrismo y estamos llegando como al final, y entonces al final uno se cansa un poco, o sea, ya estamos hartos del régimen y de la comunidad internacional está harta de lo que ocurre en Cuba y de las dificultades, pero no habrá otros 50 años, por eso se puede asegurar que estamos como al final de la película. ¿Cuál es el mecanismo de ustedes para cuantificar la cantidad de presos políticos o las detenciones? ¿Cómo les llegan con las limitaciones informativas que hay dentro de Cuba? Bueno, en cuanto a presos por motivos políticos, en su día algunos de nosotros los contábamos porque estábamos ahí dentro de las cárceles. Y luego tenemos que hacer un trabajo de hormigas, reuniendo los datos por aquí y por allá y tratando de confirmarlos de la mejor manera. Eso es bien difícil, porque entre otras cosas, como parte de su enorme capacidad de control social y de intimidación, el gobierno ha dividido el país en compartimientos estancos. A veces no se sabe en el municipio de al lado qué ocurre en el otro, y mucho menos entre una provincia y la otra. Pero es el caso que con los años hemos creado redes de ayuda mutua, de cooperación entre los familiares de los presos y de otras víctimas, y vamos reuniendo los datos. Y hoy mismo hemos estado en condiciones, esta tarde, mis colegas en Cuba, de asegurar que ningún preso político ha sido excarcelado, pero no excluimos que eso ocurra con posterioridad a la visita del Papa. Vamos a hablar de la visita del Papa en unos segundos, pero ¿cómo evalúa Elizardo esa parte fundacional del Comité de Derechos Humanos en Cuba con Sebastián, con Arcos Bernes, con Jesús Llanes Pelletier, con usted, al momento actual, esa evolución? Sí, sin duda. Bueno, yo estuve entre los fundadores del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba en la década del 70 y puedo asegurarte que en la segunda mitad de los 80 los disidentes militantes actuando abiertamente en las calles de Cuba eran menos de 10. Y creo que el único que queda en la isla soy yo. Pero ahora somos miles y miles. Ya incluso hay una gran mayoría de opositores en todo el país. Pero así todo, la fuerza, digamos, efectiva con que contamos es poca frente a un régimen con una capacidad tan grande, como te decía antes, de intimidación y para ejercer políticas de terrorismo desde el Estado. Hoy se produjo la primera reunión bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Se habló inicialmente, en horas como ayer o antier, de que posiblemente se trataría en el tema de extradiciones de prófugos que están de la justicia norteamericana en Cuba y también cubanos que Cuba quisiera que extraditara. ¿Usted tiene esperanzas de que realmente sean positivas, fructíferas a corto plazo estas negociaciones entre Washington y La Habana? Sí, las tengo, pero pocas. Y esto se debe a que tenemos una clara percepción de que el gobierno de Cuba, o sea, los hermanos Castro y sus adláteres, o sea, esa minoría ultra represiva que les rodea, no quieren que haya reformas en Cuba, ni quieren tampoco una normalización de relaciones ni con Estados Unidos ni con la Unión Europea. Ellos siguen comprando tiempo. En la práctica creo que están perdiendo el tiempo porque mientras más demoren en aceptar la necesidad de reformas, las condiciones para ello van a ser más desfavorables. Pero en nuestro pronóstico, desde la Comisión de Derechos Humanos, para el corto e incluso mediano plazos, es más bien de escepticismo debido a esta posición de inmovilidad de los Castro. O sea, hasta ahora lo que se conoce por la prensa o por los comunicados de prensa de la delegación cubana, eso es el petitorio de la delegación cubana, pero no de los Estados Unidos. O sea, piden el cierre de radio y televisión Martí, la devolución de la base de Guantánamo y otro petitorio, que se termine la ayuda a los disidentes en Cuba. Hoy el presidente Barack Obama firmó nuevamente, porque tiene que hacerlo todos los años, por un año más la ley que sustenta el embargo a Cuba. A pesar de que ha pedido que se levante el embargo, está codificado en el Congreso, pues el presidente Obama ha firmado la renovación por un año más del embargo. Es una política, ¿cómo la ve el hecho de estar sentado en negociaciones, pero a la vez firmando la prolongación del embargo?
Bueno, porque es que el gobierno de Cuba no ha mostrado señales creíbles de que esté dispuesto a dar pasos que sean convincentes, no solo para el gobierno de Washington, sino también para la Unión Europea. De ahí que la posición común europea siga completamente en pie. En el tema de las sanciones económicas unilaterales de Washington contra el gobierno de Cuba, llamado embargo, el gobierno de Cuba le llama bloqueo, la posición de nuestra modesta Comisión de Derechos Humanos ha sido muy clara, hace ya, bueno, cerca de 28, 30 años, en cuanto a oponernos a esa política de sanciones, porque son contrarias a la ley internacional. Bueno, eso lo dijimos alguna vez y cada un año lo repetimos, pero no hablamos del tema cada día, porque la causa primera de la profunda pobreza y de la desesperanza real de la inmensa mayoría de los cubanos es el régimen totalitario que impera en la isla y que encabeza este grupo familiar de los Castro y sus acólitos. Llama la atención, hablando ya no de política, sino de historia de su país, y vamos a hablar del Papa de inmediato, que entre Fulgencio Batista y los hermanos Castro se han llevado casi 80 años de la historia de Cuba, casi un siglo. Efectivamente, lo único que Batista duró relativamente poco. Pero su influencia fue desde el 33 y después sí, con los otros gobiernos, el de la de Obrú y todos los demás. Del 33 al 44, pero bueno, Batista fue un dictador, un gobernante autoritario. Todos los dictadores son malos, pero es que bajo su régimen en 1940, él fue de hecho si no el padre, el gran propiciador de la Constitución de 1940, que fue una de las más avanzadas. Y le entregó a Grau en el 44. Entregó el poder tranquilamente, se marchó al exilio. Lo que hemos tenido en Cuba en estos ya 56 a 57 años es algo inenarrable, es una tragedia difícil de describir. Algún día se abrirá la caja de Pandora de lo que han sido estas décadas y mucha gente se va a asombrar, sobre todo personas equivocadas en América Latina o Europa o aquí en los propios Estados Unidos. Elizardo, ¿esperanzas con esta visita del Papa? Claro, seguramente el Papa traerá un mensaje alentador para el país que lo necesita. O sea, un pueblo tan desesperanzado como está nuestro pueblo, pues está bien que reciba esos mensajes, pero la Comisión nuestra ha estado valorando esta visita como otras cosas que tenemos que mirar y realmente no esperamos ningún milagro como resultado de la visita del Papa Francisco. Tampoco creo que él la espere, o sea que él espere que ocurra un milagro, porque ellos están bien informados de la realidad de Cuba. La diplomacia vaticana es muy activa y muy objetiva. Bueno, ya el gobierno de Cuba ha adelantado esto de excarcelar presos comunes, cosa que puede hacer muy fácilmente porque excarcelan presos con una mano y encarcelan con la otra. Eso está ocurriendo constantemente. Ha sido una constante. Ahora, ¿tiene la esperanza Elizardo Sánchez Santa Cruz de que 2000 años saben más que 56? Claro, sin duda. Y ellos van avanzando. Seguramente el Papa Francisco va a lograr otras concesiones no espectaculares de parte del gobierno de Cuba, tanto en el campo de derechos fundamentales de la persona, aunque no muchos, así como, y especialmente, mayores espacios para la propia Iglesia Católica, tal vez acceso a los medios de comunicación, algo de un papel mayor de la Iglesia en la enseñanza, que tenga sus propias escuelas, devolución de propiedades a la Iglesia, y bueno, eso es también importante. Elizardo, le agradezco muchísimo que hayas venido finalmente a la televisión, que conversamos por teléfono en la radio, y feliz viaje de regreso a Cuba. ¿Te vas en las próximas horas? En las próximas horas. Bueno, cuando regrese a Miami, pues continuamos esta conversación.